Bien, a continuación vamos a tener el caso, el siguiente tema: características clínicas, diagnóstico y manejo del síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich según clasificación SU. Adelante, doctora, buenas tardes. Muy bien, tenemos a la doctora Aide con su caso y vamos a escucharla. Buenas tardes con todos, soy la doctora Aide Castro. Este trabajo lo hemos hecho en conjunto con el doctor David Estela. Somos médicos asistentes del Servicio de Ginecología Especializada del Hospital Rebagliati. El trabajo es una serie de casos y se titula Características clínicas, diagnósticas y tratamiento del síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich según la clasificación de SU. A manera de introducción, recordar la definición del síndrome de Wunderlich, también llamado con las siglas OVIRA, caracterizado por una agenesia renal unilateral, un útero didelfo y una hemivagina obstruida que coincide con el lado de la agenesia. SU y colaboradores en el año 2015 realizaron una revisión de los casos que habían sido operados en más de 25 años en un hospital en China, y clasificaron a este síndrome en 4 subtipos. En la clasificación 2 que tenían la hemivagina completamente obstruida y 2 que tenían una obstrucción parcial. Así, la clasificación 1.1 correspondía a 2 úteros, una hemivagina completamente obstruida, y no había comunicación ni entre los úteros ni entre las vaginas, ni salida de la menstruación del lado obstruido por ningún lado. Generalmente estos casos se caracterizaban por la presencia de hematosalpinx, hemoperitoneo, endometriosis en los hallazgos quirúrgicos, y los síntomas se presentaban de manera más temprana. La clase 1.2 también tenía la hemivagina completamente obstruida, pero además tenía una atresia de cervix y o vagina, y los síntomas eran similares a la clasificación 1.1. Es importante diagnosticar estos casos, pues ellos van a tener un manejo diferente de los otros tipos. En la clase 2.1 se encontraba una hemivagina incompletamente obstruida y hay comunicación entre las dos hemivaginas, y los hemiúteros no se encuentran comunicados. En este caso se da un debut tardío y muchas veces está asociado con infecciones, y pueden haber piopolpos, piometra, y se puede caracterizar clínicamente por un flujo vaginal purulento o sanguinolento. En la clase 2.2 la hemivagina se encuentra completamente obstruida y la comunicación entre los hemiúteros se da por el cervix, ¿no? Y las características clínicas son similares a la 2.1. Realizamos un estudio de una serie de casos de todas las pacientes operadas en nuestro servicio entre el año 2022 a 2024, correspondiente a 8 pacientes. El seguimiento de las mismas correspondió entre 4 meses, la última que se operó, y de 2 años, la primera que se operó. Acá vemos una tabla en donde vemos las características clínicas. Debo mencionar que no encontramos ninguna paciente en la clasificación 2.2, es decir, que tenía comunicación entre los hemiúteros a través del cervix. Vemos que la edad de la menarquia es similar en casi todas, y la edad al diagnóstico se da más tardíamente en las pacientes con obstrucción incompleta, lo cual corresponde a los datos reportados en la literatura, ¿no? Tenemos una duración entre la menarquia y el diagnóstico de 4.8 años en la obstrucción incompleta, y las que se diagnosticaron más rápido fueron las de clase 1.2, es decir, las que tuvieron una atresia cérvico-vaginal. El 100% de los casos de todas cursaron con dismenorrea severa. El flujo vaginal se presentó sobre todo en las pacientes con obstrucción incompleta, como mencioné, más asociado a presencia de piopolpos o piometra. Hubo reporte de hemorragia uterina normal también en las pacientes con obstrucción incompleta, y se encontró endometriosis en el 100% de los casos de las pacientes con obstrucción completa, tanto en las de 1.1 o 1.2, que es lo que reporta también la literatura. Se encontró enfermedad inflamatoria pélvica en las pacientes con obstrucción incompleta en un 75%, y se encontró hematometra, hematosalpinx,
como se reportaban más en las que tienen obstrucción completa. Hubo también presencia de dolor pélvico crónico, fiebre, vómitos también, sobre todo en las pacientes con obstrucción completa. Realizamos además una concordancia entre los estudios de imágenes que se le hicieron y los hallazgos quirúrgicos. Le llamamos ecografía 1 a la primera ecografía que se realizó en la paciente, ya sea en nuestra institución, y en realidad la mayoría fueron realizadas en otras entidades de salud, en su policlínico del cual venían. Llamamos ecografía 2 a la primera ecografía que se realizó por médicos del departamento de ginecobstetricia, y bueno, también se les realizó resonancia a todas las pacientes, ¿no? Y podemos ver en esta tabla que la primera ecografía prácticamente no tiene ninguna correlación con los hallazgos de la resonancia, ni tampoco con los hallazgos quirúrgicos. La mayoría de estas pacientes en esta primera ecografía no se llegó al diagnóstico, y hubieron diferentes diagnósticos, ya sea de tumoraciones anexiales o solamente diagnóstico de hematometra o hematocolpos, y no se sospechó. En cambio, la segunda ecografía, es decir, la que ya fue realizada en nuestro centro, sí tuvieron varias correlación con la resonancia y con el hallazgo quirúrgico, aunque sea de manera parcial. En cambio, la resonancia magnética sí diagnosticó el síndrome en todos los casos. En cuanto al tratamiento de estas pacientes, vemos que el número de cirugías realizadas en la mayoría de los casos ha sido más de una, ¿no? Con un promedio de 2.25. En las pacientes, muchas se realizó la primera cirugía, sobre todo si vemos acá en el 100% desde clase 1.2, con un diagnóstico diferente, ¿no? Acá habían dos pacientes, ambas entraron entró como diagnóstico de quiste anexial torcido, y otra entró con un diagnóstico solamente de hematometra. Se realizó la resección del tabique vaginal en el 100% de las pacientes de la clase 1.1, y de estos fue en la primera cirugía, ¿no? En cambio, de las pacientes con las otras clases no se llegó a hacer la resección en la primera cirugía. Como vuelvo a mencionar, la mitad de estas pacientes en realidad fueron operadas en otra institución y con otros diagnósticos. También se realizó la histerometría del lado obstruido para ver en realidad de los dos lados, ¿no? Pero se logró realizar en las pacientes con clase 1.1, obviamente en las de 1.2 no se logró realizar por esta atresia que menciono. Igual mismo la histeroscopía tampoco se llegó a realizar en todas las pacientes. El 100% de los casos de las pacientes tuvieron en algún momento de sus cirugías la laparoscopía, la vaginoscopía, ¿no? Y de estas, el 100% de las de clase 1.1 fue esto realizado en la primera cirugía. Se llegó a visualizar el cérvix del lado obstruido en las de clase 1.1 y en las de clase 2.1, ¿no? Y se realizó también salpingectomía, sobre todo en las pacientes que tenían obstrucción incompleta por la presencia de biosalpinx generalmente, ¿no? Las pacientes con obstrucción completa, como sabemos, el manejo de esta atresia cérvico-vaginal al final termina en una hemihisterectomía, que fue en el 100% de los casos, y también en el caso de las pacientes con obstrucción incompleta, en el 50% terminó en hemihisterectomía en una segunda o en una tercera cirugía, que fue por biocolpos recurrentes. Como conclusiones, tenemos que debemos sospechar de este síndrome ante toda paciente con agenesia renal unilateral, y en realidad esto debería decírsele a las madres desde que se realiza su ecografía prenatal, ¿no? Paciente con agenesia renal unilateral, de que debe luego buscar alguna malformación de Müller en el futuro. También sospecharlo en toda paciente con dismenorrea progresiva o con un flujo vaginal purulento o sanguinolento recurrente. El diagnóstico. Acá cabe recalcar que no se diagnostica lo que no se sospecha, y esto fue lo que ocurrió en la mitad de nuestras pacientes, como digo, que fueron operadas en otra institución con otro diagnóstico, ¿no? Se debe sospechar cuando en una ecografía pélvica, de repente realizada por algún radiólogo, quizás un médico general, pero ya nos reporta hematocolpos, hematometra, un útero didelfo o inclusive una tumoración anexial,
podríamos sospecharlo, ¿no? Y bueno, el estudio de elección es la resonancia magnética, y es importante buscar si es que esta resonancia puede llegar a diagnosticar la atresia de cervix, y esto también lo podemos ver con el volumen del hematocolpos, ¿no? Si prácticamente reportan solo hematometra, no reportan hematocolpos o muy poco hematocolpos, podemos sospechar de que existe la atresia de cervix. En cuanto al manejo, para poder hacer un manejo adecuado tenemos que llegar al diagnóstico adecuado. Si es que estamos en algún lugar alejado o no tenemos los medios suficientes para realizar alguna ecografía especializada o una resonancia, se le puede dar a la paciente análogo GnRH para que no vaya a una cirugía que no le aporta ningún beneficio, ¿no? Entonces, para la planificación quirúrgica es importante quizás llegar a esta clasificación de SU, o por lo menos una clasificación de diagnosticar esta atresia, ver si la obstrucción es completa o incompleta, y el tratamiento de elección es la vaginoscopía con resección amplia del tabique. La laparoscopía nos ayuda para descartar endometriosis y otras patologías y tratarlas en el momento de la cirugía, plantear la histerectomía ante diagnóstico o sospecha de atresia cervical, y bueno, en la histeroscopía tratar de visualizar ambas cavidades uterinas. Muy bien, doctora, gracias. Doctora Aide, ¿cuál sería la prevalencia de este síndrome de Wunderlich o Ovida? Es muy raro, se dice que es alrededor del 0.3 de las malformaciones. No es tan prevalente. No es tan prevalente. No, es raro. Su serie de casos, ¿en qué nos podría ayudar? Como mencioné en las conclusiones, sobre todo si yo tengo una duda o una sospecha diagnóstica ante una niña o adolescente con dismenorrea progresiva, flujo vaginal recurrente, y tengo esta sospecha diagnóstica por alguna tumoración anexial o por algún hallazgo de hematometra o hematocolpos, lo ideal es suspender la menstruación, derivar a un centro especializado donde se pueda hacer más estudios y poder planificar esta cirugía. Muy bien, doctora, gracias.